La educación vista desde todos sus ángulos. Un programa del CSI para la comunidad académica. El pulso de la educación. El espacio docente que cuestiona, opina y recrea los sucesos más relevantes de nuestro contexto educativo. Conduce la doctora Patricia Freud. Bienvenidos a El pulso de la educación. Bienvenidos, muy buenas noches. Nos complace enormemente tener la oportunidad de saludarles en esta bonita y calurosa noche, ya a mitad de mes, en el que estamos reincorporando a nuestras actividades profesionales en todos los estados de nuestra hermosa República Mexicana, haciendo comunidad en su programa número 106 de El Pulso de la Educación, un programa de acompañamiento y de comunidad para todos los maestros de México, dirigido desde su casa en la Alcaldía Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, las instalaciones del CSI, de la doctora Patti Frola Ruiz, nuestra directora general. Qué gusto escucharle esta noche, doctora Patti, después de una bonita intervención en la Escuela Normal de Naucalpan, en la que estuvo participando con las maestras, los maestros y los estudiantes este lunes, iniciando la semana con actividad académica. Buenas noches, gusto en saludarle. ¿Su micrófono, doctora Patti? Muy buenas noches, maestras, maestros. Un gusto estar con ustedes como cada lunes a las 8 de la noche en su programa El Pulso de la Educación. Pues ya los extrañábamos el fin de semana y sabíamos que iba a llegar el lunes 8 de la noche y ustedes iban a estar atentos a este pulso, que además se antoja de lo más interesante, una verdadera provocación en materia de evaluación y normatividad. Pues estamos de manteles largos, ¿verdad, Gonzalo? Por supuesto que sí, doctora. Para empezar, déjeme decirle que me gustó mucho cómo presentó la temática de hoy en su flyer. Medir para acreditar, evaluar para aprender, dialogar para informar, acompañar para mejorar. Nada mejor para la temática de hoy. El último corte evaluativo. Un gusto poder participar en esta transmisión acompañados de una persona que, como la doctora Patti, cuenta con una trayectoria interesante que va a poder analizar las implicaciones de esta temática, que por cierto, doctora, fue el ponente en la sesión de sabatina del diplomado de fortalecimiento, participando con los maestros y directivos que están tomando su preparación para los procesos UCICAM. Y bueno, entonces, entrando en materia, doctora, déjeme describir las características generales de su síntesis curricular. Él es un profesor de educación primaria, es licenciado en pedagogía, tiene un diplomado de especialización de directores en centros escolares, tiene una especialización en formación docente, es maestro en educación y es doctor en educación. Tiene también un reconocimiento, el reconocimiento doctor honoris causa y una experiencia profesional pues de casi 30 años en educación, en escuelas primarias públicas, también una experiencia desde el 95 participando en instituciones de educación superior a nivel licenciatura y posgrado, y siendo catedrático también en diversas instituciones y universidades de nuestro país, destacándose como consultor en programas educativos y de formación de docentes. Y en su experiencia profesional, bueno, ha sido director de evaluación y análisis de procesos educativos en la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública. Y algo que destaco por la temática que vamos a escuchar esta noche en el pulso es que ha tenido también la responsabilidad, tuvo la responsabilidad de dirigir algunas evaluaciones nacionales y federales importantes, pues para alumnos y para docentes, entre los que destaco, doctora, me traigo a la memoria en este momento la Olimpiada del Conocimiento Infantil o los instrumentos de ingreso a la educación normal o la prueba de aprovechamiento escolar y de preparación profesional del Programa Nacional de Carrera Magisterial, o qué decir de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, el enlace, que fue algunas de las características de los programas en los que pudo participar nuestro ponente de esta noche. Y bueno, fue miembro también del Consejo Consultivo de la Secretaría de Educación Pública, y estamos refiriéndonos a nuestro amigo el doctor Sergio Martínez Dustan, quien ha participado ya en varios programas del Pulso, y es un gusto recibirle en este su programa. Doctor Sergio, un gusto saludarlo, muy buenas noches. Qué gusto tenerle compartiendo con la doctora Patti. Al contrario, muchas gracias. Agradezco, doctora Patti, la invitación. Agradezco, doctor Gonzalo, la presentación, y va a ser un tema por demás interesante. Saludos a todos. Gracias. Pues bienvenido, de verdad, bienvenido, querido Sergio Martínez Dustan. Un gusto tenerte
aquí en la sala del pulso de la educación, pues con estas preguntas detonadoras, ya lo dijo Gonzalo, la voz de oro del pulso, que pues tuviste a tu cargo responsabilidades muy fuertes en materia de evaluación a nivel nacional y eso pues de alguna manera te convierte pues en experto, ¿no? En estas mocedades. Eh, Coincide con lo que flota en el ambiente, coincide con el tercer periodo que marca el acuerdo de evaluación, el 1009 del 23. En materia de acreditación, el periodo número 3 debe de ir ya en la boleta. El periodo número 3 debe ser una muestra de los aprendizajes, incluso pues al final del ciclo escolar, un ejercicio tal vez ya sumativo, no lo sabemos. En aras de la autonomía profesional, pues cada docente tendrá que decidir. Y para lo que estamos hoy aquí es para que decidan de la mejor manera, de la manera más documentada posible, ¿no? Eso es a lo que obedece también tu presencia. Y pues no sé si podamos hacer algunas preguntas que los mismos maestros, las mismas maestras nos han estado haciendo llegar a través de los grupos de WhatsApp, de los grupos de Facebook. Una de las detonadoras pues más importantes son, ok, ¿y qué va en la boleta? ¿Qué se va a poner en la boleta? Exámenes o rúbricas, o las dos, o ninguna. ¿Con qué se evalúan los proyectos? Porque bueno, la fiebre este ciclo escolar ha sido trabajar por proyectos, ¿no? En estas metodologías sociocríticas que nos hemos empeñado en tratar de aprender de la manera más rápida y de la manera más documentada. Pero estas preguntas detonantes pues están bastante provocadoras, bastante tentadoras. Algo que tenemos que dejar muy claro es, sí, efectivamente, el acuerdo habla de 3 periodos de evaluación, 3 cortes, vamos a llamarle así, 3 cortes evaluativos, y abril representa el tercero. Entonces, pues no sé, ¿qué tienes que comentarnos al respecto? Seguimos viendo que los maestros están incorporando, así que vamos a dar tiempo a que se terminen de incorporar, pero pues vamos empezando porque el tiempo es muy corto. Sí. Adelante. ¿Qué tal? Adelante. Pues bueno, muchas gracias. Si me permite, voy a compartir pantalla, voy a ver 2 laminitas para ir situando más o menos el tema que nos ocupa. Y ustedes mismos en el flyer, como ya lo decía el doctor Gonzalo, déjenme, me lo dejo de compartir y voy a cerrar esta otra que puse la equivocada. Voy a cerrarlo aquí. Efectivamente, creo que en el flyer lo dejaron ustedes muy claro en lo que pretenden y lo voy a retomar justamente, que esa sería la parte que me gustaría estar abordando con ustedes el día de hoy. Los 3 elementos que lo estaban comentando. Vamos a, permítanme un segundito, ahorita pongo ahora sí voy a intercambiar la pantalla. Sí, Y bueno, siempre ocurren cosas inesperadas, la tecnología no tiene palabra, no tiene verdad. Disculpa, ¿quieres conservar este documento nuevo sin título 6? ¿Qué? Por eso me lo está diciendo, yo sí que lo guarde y ya mejor, porque no lo había guardado, creo. Pero bueno, aquí lo tenemos ya y vamos a ver, comparto pantalla. Voy a dejar de compartir porque está viendo la que no se debe de ver. A ver, vamos a ver si se está viendo la misma. Permítame un segundito. Creo que no. Voy a dejar de compartir pantalla. Y, es que ya dejé de compartir pantalla. Otra vez vuelvo a compartir pantalla. Aquí lo tengo, ya está listo. Vamos a ver, entonces, primeramente, yo también creo, y qué bueno que se van incorporando los maestros, ustedes dieron este flyer y de aquí me da parte justamente como para que sea la agenda y creo que hay 4 premisas muy importantes. Medir para acreditar, evaluar para aprender, dialogar para informar y acompañar para mejorar. Estas 4 me da pie a revisar como agenda, pues estos 3 puntos, aunque los voy a ordenar de una forma diferente. Medir para acreditar, dialogar para informar, evaluar para aprender y acompañar para mejorar. Los 3 primeros los voy a abordar en una sola pantallita, te la voy a poner y voy a dejar el otro para acompañar para mejorar. Y bien señalaba doctora Patti, decía
que qué es lo que tienen que hacer los maestros. La doctora Patti ha sido muy puntual en que estemos hablando de lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Vamos a ver lo que se debe de hacer y ahorita después vemos de cómo se debe de hacer. ¿Qué es lo que se debe de hacer según el propio marco jurídico normativo para acreditar, para informar, para aprender, de acuerdo a lo que están señalando? Y voy a explicarlo con esta laminita y lo vamos a ir platicando poco a poco con ustedes. Número 1, ¿qué dice la Ley General de Educación? ¿Qué dice el Plan de Estudios 2022? ¿Y qué dice el Acuerdo 100923, que ya lo estabas mencionando? Me voy con la primera. ¿Qué dice la ley general? Dice que la evaluación de los educandos debe de ser integral y comprender la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Eso lo dice en el artículo 21. Dice que además las instituciones deben de informar periódicamente a los educandos y a las madres y padres de familia o tutores los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los educandos que les permitan lograr un mejor aprovechamiento. Esta evaluación se establecerá de acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa. Eso lo dice el artículo 22. Y por último, de manera muy sucinta, en la Ley General de Educación, dice que en los planes de estudios se van a establecer los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumpla con los propósitos de cada nivel. Esto lo dice el artículo 29. Entonces, la ley nos dice qué es lo que tienen que hacer. Tenemos que, por un lado, valorarlo, los maestros, y por otro lado, informarlos y que esta valoración o evaluación pues tiene que ser flexible según el tipo, el nivel, la modalidad, y a ver qué dice el plan de estudios. El plan de estudios dice dos cosas de manera muy general. Dice que hay dos momentos de evaluación. El primer momento de evaluación, la evaluación formativa, que se centra en el seguimiento del proceso de aprendizajes, que un aspecto central para ello es trabajar con el error bajo una estrategia didáctica para interpretarlo y acordar un plan de acción para mejorar los aprendizajes desarrollados y los métodos empleados. La observación, reflexión y retroalimentación pueden ayudar en ello. Página 81, 82 del plan de estudio dice que el primer momento es evaluación formativa. Ya nos está diciendo muchas cosas, ¿eh? No, Y bueno, luego, Sergio, yo estoy traduciendo todo lo que estás diciendo. O sea, qué interesante, porque yo lo estoy traduciendo en mi cabeza en responder, pero con los cómo. Eso claro, mismo, con qué herramienta, con qué instrumento, con qué estrategia. Y bueno, me está tomando mucho sentido. muy Vamos, bien. Y ahorita, ya para dejarte que tú hables de los cómo, no, entonces ajá, lo primero, el plan de estudio nos dice, primer momento, evaluación formativa. O sea, me regreso. La Ley General de Evaluación nos dice que en los planes de estudio se van a establecer los criterios y procedimientos. Y el plan de estudio dice, el primer momento es evaluación formativa. El segundo momento es acreditación, que tiene como función sustentar el otorgamiento tanto de calificaciones como de certificados de acuerdo con el juicio que hagan las maestras de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación se construye con la interpretación que las y los docentes, y en su caso, las y los estudiantes, puedan hacer de una serie de evidencias. La función de esta calificación es un acto que permite determinar la promoción. De hecho, estas evidencias también ya lo señala, que se logran materializar en exámenes, entregas de trabajo, tareas que se solicitan, cuestiones que incluso se puede agrupar en un portafolio. Entonces, el plan de estudio ya nos está diciendo también muchísimas cosas más. Ahorita voy a dejar y cierro, y con eso, para darte la palabra, sobre, ok, ¿y qué dice el acuerdo? Ya comentabas también tú algunas cuestiones, pero vamos a ver que nos quede claro. Entonces, primeramente, ¿qué es acreditación? Porque nos habla de una calificación, nos habla de una acreditación, nos habla de una evaluación. ¿Qué dice? ¿Qué es la acreditación? Es una acción que determina
que la alumna o el alumno ha aprobado un grado o nivel educativo. También, esto en el artículo 4, fracción primera, que la calificación es el resultado de la evaluación del aprendizaje para fines de acreditación, y nos señala también la evaluación del aprendizaje para la acreditación, que es un juicio basado en el análisis del conjunto de evidencias de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de tomar decisiones sobre los mejores modos de continuar un proceso educativo y decidir sobre la promoción. Y por último, nos señala qué son los referentes de la evaluación, y que los referentes son el perfil de egreso, los contenidos determinados en los campos formativos. Este es el deber ser según el marco jurídico normativo. Ya bien señalabas, también en el acuerdo señalan los 3 periodos de evaluación. Ya terminó el primero, ya terminó el segundo. Quizás algunos todavía estaban comunicando los resultados del segundo periodo. Y entonces aquí hay una serie de normas que nos van estableciendo que una cosa es calificar, otra cosa es acreditar, otra cosa es certificar, otra cosa es promover y otra cosa es aprender. Y entonces estas cosas están muy interesantes, porque el maestro hace una calificación para emitir un juicio de valor, es decir, para acreditar, y que lo va a certificar a través de un papelito para determinar si se promueve o no el alumno, si pasa o no de grado. Estos son los elementos: acreditación, certificación, promoción. Y todo esto dice que es el segundo momento, que el primer momento es aprender. Entonces, ahora sí los como, yo creo que te voy a dejar a ti para que tú nos hables un poco más. Después, hasta el final, hablaremos de la última premisa que están manejando, que es acompañar para mejorar, ¿no? Pero ahorita con esto creo que es bastante, porque como bien señalas, los cómo. Este es el deber ser según la Ley General de Educación, según el plan de estudios y la instrumentalización de un acuerdo, el acuerdo 100923. ¿Cómo la ves? No, pues suena, pues, no, suena impresionante, suena ideal, pero yo creo que más de uno o dos maestros que están viéndonos en Facebook han de estar, digo, Chihuahua, yo estoy haciendo otra cosa que nada que ver con esa normatividad, y otros han de estar pensando, ay, caramba, no, yo estoy revolviendo todos los términos, o algún otro está diciendo, ya ves, entonces no hay que hacer examen, o no, sí hay que hacer examen. Yo creo que ahorita en las cabezas de todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo en el pulso de la educación, están estas marañas de preguntas y de respuestas ante lo normativo. Efectivamente, maestras, maestros, este es el deber ser. Y suena muy lógico. Estos términos, acreditación, calificación, evaluación y finalmente aprendizaje, pues cobran sentido, van juntos, pero no revueltos. No le puedo llamar sinónimo a evaluar y acreditar. Son procesos distintos, ¿sí? Y bueno, en este sentido me voy a permitir también compartir un poquito. Ya la forma de aterrizar esta normativa, la forma de aterrizar el acuerdo, sobre todo ya la parte más pragmática, más práctica, que es el acuerdo. Vamos a ver un poquito, aquí empieza mi disertación. Nótese que es el mismo flyer, con las mismas premisas básicas. Medir para acreditar, evaluar para aprender, ¿sí? Y informar para dialogar. informar para dialogar y el otro era para acompañar para mejorar. Mejorar. Ajá. En ese sentido, ¿qué papel juega aquí el aprendizaje? Yo creo que este punto lo tenemos que dejar muy, muy claro. La ley también nos dice que somos los corresponsables, ¿sí? Ante la sociedad y el Estado de este proceso de aprendizaje de los educandos en la escuela. Claro, junto con nuestro colectivo. Teniendo claro esto, aquí está, el personal docente se define como ese profesional corresponsable del aprendizaje de los educandos en la escuela. Si esto es así, cobra relevancia porque los tenemos que no solo evaluar, sino finalmente ver cómo acreditan o no y si son promovidos o no con una delicadeza ya muy especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto que acabamos de ver en la normatividad va directo al aprendizaje. Nuestra función principal es lograr que aprendan.
Y para yo decir, oigan, yo sí estoy cumpliendo con esta función que dice la ley, necesito valerme de todo esto que acaba de mencionar el doctor Dunstan, que está en la ley. Necesito evaluar, informar para ver si acredita y si no, tratar de hacer alguna estrategia, tomar decisiones hacia la mejora, ¿verdad? Y volver a evaluar, volver a hacer todos estos ciclos que son necesarios, porque al final del día, mi compromiso con la sociedad, pero sobre todo con esas niñas, niños y adolescentes, es lograr que aprendan. Lo que me va a validar mi trabajo es que finalmente acrediten, sean promovidos, pero no falseando, no simulando, sino de veras con un proceso metodológico serio. Ok, entonces en esto se involucran varios procesos, ¿sí? En estos comos. El acuerdo nos dice que se tiene que evaluar, pero al mismo tiempo se debe plasmar estos resultados de la evaluación en un documento que se llama boleta. Y entonces en ese proceso entran 3 acciones que ya a la hora de los comos tenemos que realizar: la evaluación, la retroalimentación y el seguimiento, para que cuando digas tú, maestra, maestro, acreditó y será promovida o promovido, es porque tienes en la mano las evidencias. Esas evidencias tienen que ver con, sí, la evaluación, pero también con la retroalimentación que hayas hecho y con el seguimiento de esas acciones que has estado realizando. Bueno, pero ¿qué nos dice el acuerdo? Sobre todo cuando todo este año hemos estado pues incursionando en el trabajo basado en proyectos. ¿Cómo se evalúan los proyectos? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué instrumentos se pueden evaluar los proyectos? Y esto es la toma de decisiones que ustedes tendrán que hacer a partir de abril, porque abril es el último corte o el último periodo evaluativo, donde seguramente ustedes están preguntándose cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a cerrar y al final cómo voy a dar un informe sumativo, que es lo que nos dice el acuerdo, hacia la boleta, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay varias opciones. Aquí hay varias opciones. Tienen que ver con este proceso formativo que nos pide la ley. Ya vieron que lo primero es evaluar, pero de manera formativa, ¿sí? Con un enfoque formativo. Entonces, ¿qué se hace en este proceso? Bueno, informar, buscar información sobre el aprendizaje de las niñas, los niños y los adolescentes. Puede ser a través de herramientas cualitativas o sí, también puede ser por instrumentos cuantitativos. No están descartados, aunque están un poco mal rankeados últimamente. Casi nadie quiere oír hablar de exámenes, pero finalmente ahí están, existen y se pueden utilizar. Esta información se procesa de manera dialógica. Lo que obtienen estos alumnos respecto a su aprendizaje se dialoga con ellos, se dialoga con los padres, se retroalimenta, ¿sí? Se pueden promover propuestas cuando vemos que los resultados no fueron los idóneos, los esperados, los mejores, pues se buscan propuestas, se buscan espacios de mejora consensuadas ya sea con los educandos, consensuadas con los papás, pero que se tomen esas decisiones. A eso se le puede llamar el enfoque formativo, es decir, a partir de la evaluación, tomo decisiones para seguir formándolos. Si veo que tienen errores, retomo el error para que sigan aprendiendo a partir del error. Eso es bien formativo. Esas decisiones se ejecutan, ¿verdad? Todavía hay tiempo de ejecutarlas. Tenemos todavía abril, mayo, junio y podríamos decir julio. Tuvimos que haber hecho algo desde el inicio del ciclo escolar. Ahorita, pues seguramente ya son pequeñas acciones nada más, porque de haber detectado problemas o de haber detectado situaciones que deberían mejorar, lo tuvimos que haber detectado desde, pues por ahí de septiembre, octubre. Este ciclo es un ciclo, digamos, universal. Tiene un enfoque formativo y es lo que el acuerdo 1009 del 23 nos dice que son las decisiones que se tienen que tomar. Bueno, dejo de compartir un poquito. Esto es un poquito de los cómo. Esta normatividad que dice tanto la Ley General
como el acuerdo de evaluación y todas las normatividades que ustedes consideren pertinentes, van finalmente hacia un know-how, hacia un cómo aterrizarlo. Y en esta parte de aterrizarlo, doctora Patti, hay que ir a la parte más instrumental o más práctica, pragmática, concreta, específica en el estado en que se encuentran las y los maestros en este momento. En este momento van pasando por un segundo periodo, ya evaluaron y ya identificaron, por un lado, cuáles son los contenidos y PDAs establecidos en el currículum, en los campos formativos que debieron haber enseñado o que ya enseñaron. Y ahorita tienen que hacer un recuento porque toda esa cantidad de contenidos y PDAs los distribuyeron a lo largo de los 3 periodos. ¿Cuáles de los que tenían considerados en este periodo los lograron, los alcanzaron? ¿Cuáles no? ¿O cuáles ni siquiera tuvieron oportunidad de verlo siquiera? Y eso tendrán que incorporar a los que ya estaban previamente establecidos para el tercer periodo. Exactamente. Parte práctica, y ahí tienen que hacer un trabajo, y ya lo estamos enlazando con el otro tema muy relevante que es la planeación. Es decir, ¿cuáles son los contenidos y PDAs que me faltan por desarrollar o por volvérselos a mostrar o mostrarlos por primera ocasión a los niños? Y entonces hay que hacer un recuento primeramente para decir cómo vamos, porque ya no hay mañana. A diferencia del primer periodo, sabían que tenían el segundo y el tercero. Y el segundo sabían que habían el tercero, pero ya en el tercero ya no hay otro. Y entonces ahorita tienen que determinarlo justamente estos contenidos y PDAs que tienen que desarrollar. Es decir, esta es una valoración también, es una evaluación que están haciendo en qué momento están. Ya no solamente la evaluación de los aprendizajes o la evaluación de las habilidades o lo que debieron de haber aprendido o los propósitos curriculares o los perfiles de egreso, todos esos elementos que están dentro de la integración curricular, ahorita ya no hay mañana, ahorita tendrán que pensar, esto es lo que tengo que hacer, es decir, tendrán que hacer este corte, como bien estaba señalando, pues para poder determinar, ¿y ahora qué sigue? Irme al tramo final. Exacto. Es la recta final. Nos dice el acuerdo que a la boleta se le considera como ese instrumento o ese documento que valida las decisiones que se han estado tomando, pero sobre todo el cierre espectacular del ciclo escolar. Nos dice, por ejemplo, algo interesante, no lo pierdan de vista. Las asistencias o las inasistencias, maestras, maestros, no se consideran como un elemento para acreditar o no. Esto sí que es una novedad porque generalmente las inasistencias o las asistencias habían sido un elemento para fines de la acreditación. Bueno, pues en esta normatividad, en este acuerdo, ya no es así. Nos dice también, por ejemplo, en el caso de preescolar, que los campos formativos solamente van a tener consideraciones, o sea, observaciones y sugerencias, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, permítanme, que estoy peleándome aquí con el dejar de compartir. Aquí estamos. Nos dice, por ejemplo, que en el caso de primaria va un reporte con observaciones y recomendaciones y también una calificación numérica, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, vamos a verlo. Aquí está. Que estos campos formativos van a llevar 3 evaluaciones parciales y al final una por cada periodo, una final, que llevan observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada campo formativo. En primaria no se ven por asignaturas, se ve por campos formativos. Sin embargo, en secundaria sí. Se van a emitir solamente reportes numéricos por disciplinas. Es decir, aquí sí, por cada disciplina, por cada, vamos a llamarle, todavía en algunas escuelas le llama asignatura,
se le deben llamar disciplinas, se van a diseñar instrumentos, porque si no, de otra manera, ¿de dónde sacan el número que se les está pidiendo que va a ir a la boleta? ¿Sí? Si esto es así, tenemos que tener varias consideraciones de tipo metodológico, ¿sí? Aquí tienen, por ejemplo, las fechas que dice el acuerdo, los periodos de evaluación y la comunicación de los resultados, ¿sí? Este ya es el tercero, este ya es, pues prácticamente lo que no se hizo antes de estos meses, difícilmente lo recuperamos de abril, mayo y junio. Sin embargo, hasta no agotar el último segundo del ciclo escolar, tenemos oportunidades. En términos del aprendizaje, maestras, maestros, no en términos de los números que van a obtener, en términos de que sean realmente aprendizajes logrados. Bueno, el primero, observen aquí, son los primeros 4 días hábiles del mes de noviembre. No se respetó, muchas escuelas no lo respetaron porque estábamos en la confusión de cómo se va a evaluar, cómo estar trabajando, estábamos agobiados con los programas analíticos. Luego el segundo periodo es los últimos 4 días hábiles del mes de marzo y el tercero del comienzo del mes de abril hasta el último día del día hábil del ciclo escolar. ¿Sí? Aquí está. Estos son los periodos que nos marca el acuerdo. Hay que tenerlos muy, muy presentes. Esta imagen nos habla de cómo se trasladan estos criterios a la boleta, ¿ok? Es interesante porque hubo mucho conflicto, no sé si recuerda, Sergio, que había mucho conflicto con, bueno, ¿reprueban o no reprueban en primero y segundo, en la fase 3? ¿Se reprueba o no se reprueba? Bueno, esa confusión la ocasionó una pequeña frase que está aquí en el texto normativo. En la fase 3, observen, maestras, maestros, en la fase 3, que abarca primero y segundo, sí, efectivamente nos dice los números enteros en una escala de 6 a 10. Si la escala empieza en 6, pues no reprueban porque no hay 5. ¿Observan? La fase 3 incluye primero y segundo grado, quiere decir que pareciera que aplica a primero y segundo, a la fase 3. Pero en el siguiente criterio, en la parte de la columna de criterios, dice, el primer grado se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente y, hasta lo voy a marcar, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Corresponden a la columna inmediata que antecede, o sea, esta. Una escala a partir de 5 a 10. Entonces, aquí el dilema son los segundos grados. Está en la fase 3, aplica la escala a partir del 6, pero después nos hacen una indicación donde segundo, tercero, cuarto y quinto tienen una escala numérica de 5 a 10. ¿Sí? Téngalo presente, discútalo en el colectivo, para eso es la reunión, para que tomen esos acuerdos. Bueno, pues dicho lo anterior, dice, si realmente estuvimos trabajando por proyectos, pues será muy interesante ver con qué herramientas evaluamos los proyectos. Creo que nos están diciendo en producción que el primer corte. Es correcto, doctora Patti. Aprovechamos este espacio. Queremos saludar con muchísimo gusto a los 398 maestros que están con nosotros compartiendo este programa. Y enviar saludos hasta Tecate, Baja California, a la maestra María de Jesús, que nos está viendo. Hasta Delicias, Chihuahua, al maestro Rubén Terrazas. Hasta Jalisco, a la maestra Marta Canales en Mascota. Y en San Luis Potosí, la maestra Cata, el maestro Juan Manuel. Y a todos los maestros que nos están saludando desde Durango, Hidalgo, Tlaxcala, desde Atlacomulco, desde el Estado de México. Un gran saludo para todos ellos. Muchas gracias por su acompañamiento, que hace que nos dé mucho calor humano en esta calurosa noche. Y bueno, doctora, queremos proponer, estamos viendo en pantalla un promocional que habla de una de las temáticas que se están viendo en el Centro Nacional de Alta Dirección Educativa, en el CENADE. El CENADE es un espacio creado en el mes de febrero por el Centro de Investigación Educativa para acompañar, para dar un espacio de formación, de actualización a todos los directores en servicio activo en este momento, fortaleciendo sus áreas de desarrollo administrativo, pedagógico, socioafectivo, brindando comunidad de acompañamiento. Y para esta semana, nuestros maestros, nuestros directores están recibiendo un taller y una conferencia
cada semana para fortalecer precisamente todas estas áreas, junto con la revista creada específicamente por el CSI para cada uno de ellos. Y entonces tendremos una temática muy interesante. Hicimos un pequeño ajuste en la temática porque hoy vamos a hablar Escuela para Padres, requisitos para su implementación, que estará a cargo por una destacada ponente del CSI, la maestra Laura Fuentes. Por cierto, doctora Patti, se siguen integrando directores a nuestro SENADE y decirles que el periodo de inscripción está abierto. Cualquier director que en este momento quiera unirse a nuestra comunidad educativa puede hacerlo para recibir la retroalimentación, el acompañamiento y las asesorías tan amenas, útiles, desestresantes, en las que está participando la comunidad de directores de educación básica y media superior desde el mes de marzo. Así es que la invitación para todavía poder participar y enriquecerse con las temáticas que están abordando cada miércoles, doctora, de cada semana de mes. Tal como lo dices, Gonzalo, está creciendo impresionantemente el Centro Nacional de Alta Dirección en Educación y eso nos da muchísimo gusto, lo cual quiere decir que de verdad, los espacios para los directivos son escasos y eso pues hace también que tengan mucho interés en las temáticas muy provocadoras en estos territorios formativos que hemos estado diseñando para todos, para ellas y ellos, todas las figuras directivas. Nunca se ha creado una escuela exprofeso para la formación de directivos. ¿Estarás de acuerdo con nosotros, maestro Dunstan? Y estas limitaciones o estas carencias, pues se van a ver reflejadas en directivos que están ávidos, pero además muy participativos, gente que estudia muchísimo. Vaya, no hay directivo que no se ponga a estudiar por su cuenta, porque de verdad la responsabilidad de su cargo, la responsabilidad de su investidura es magna. Entonces buscan estos espacios y bueno, afortunadamente nosotros pensamos en ellos, como desde hace 15 años lo hacemos. Así que, pues ya saben, está el SENADE, está para ustedes. Es muy amena porque ya a las 8 de la noche todo el mundo lo que quiere es descansar, entonces lo hacemos muy ameno, no falta algún chistorete por ahí, entonces todos nos reímos, porque bueno, estamos entre colegas, ¿no? Solo un director sabe la carga de los compañeros que están en lo mismo, ¿no? En esa soledad del mando que a veces nos toca vivir. Bueno, pues sigamos entonces. Decíamos, esta es la última recta, es la recta final. Yo preguntaría también al auditorio, ¿con qué están evaluando los proyectos? Si quieren anotarlo en el chat, porque finalmente de eso depende, ¿no? Yo propongo algunas, metodológicamente, ¿qué procede? Los proyectos son estrategias didácticas cualitativas, situadas, colaborativas, y eso requiere de ciertas herramientas conducentes que corresponden, congruentes con la metodología. Y entonces, aquí es donde me voy a permitir, con esta diapositiva, ilustrar esta parte. No, un proyecto, maestras, maestros, temo decepcionarles, no se evalúa numéricamente. Se evalúa con herramientas y estas herramientas son cualitativas o de paradigma cualitativo de la evaluación. ¿Cuáles son estas? Bueno, las herramientas cualitativas son sencillas de elaborar, son pensadas para aplicarlas in situ, también se le llama de manera auténtica, y entonces podemos distinguir dos tipos de herramientas cualitativas. Las formales, que se refieren a un criterio, hay un referente, y las no formales, que no tienen un criterio o no tienen un referente, un parámetro, ¿sí? Entre las formales, pues las muy conocidas son las listas de cotejo, verificación, escalas estimativas y rúbricas. Estas son formales, insisto, porque siempre habrá un referente. Le voy a otorgar el nivel destacado, pero porque hay un referente. Destacado vamos a entenderlo como que muestra actitud, dominio conceptual y lo expresa de manera clara y coherente. Ese es un referente. Ese es un criterio de referencia. Y lo puedes hacer fácilmente con una rúbrica. Pero hay otras herramientas que les llamamos no formales. Y cada quien puede decir, pues yo puedo combinar esta con esta y entonces doy un panorama más integral. Ya vieron que la ley habla de una evaluación integral. Pues claro, mientras más herramientas, mientras más instrumentos tengas, pues más integral resulta tu evaluación. Las no formales tienen que ver con
narrativas, tienen que ver con lo anecdótico. No hay un criterio para decir, ah, esta es mejor que aquella, o esto está más correcto o correcto con relación a esto otro. No hay un referente. Y tienen que ver más con registros anecdóticos, guías de observación, diarios, narrativas, ¿sí? Enriquecen muchísimo el proceso de aprendizaje, sí, claro que sí, pero pierden objetividad. Y entonces tendremos que poner una balanza para equilibrar estas dos formas de evaluación. Estas todas son cualitativas, todas son auténticas, todas se aplican in situ, es decir, en tiempo real, bajo tu mirada de lo que está sucediendo con el grupo. Y la diferencia es que unas pueden ser formales y otras no tan formales, ¿sí? Las narrativas anecdóticas, pues sí dan mucha riqueza, pero pierden objetividad. Por ejemplo, los diarios, ha habido muchos debates con el uso de los diarios. El diario es extenso, es narrativo, es anecdótico, casi 100 años de soledad de García Márquez, de cada niño, de cada educando. Y bueno, sí hay mucha riqueza, pero al final, oye, ¿pero logró el aprendizaje o no lo logró? Ah, pues quién sabe, pero la historia está bien bonita, ¿ok? Bueno, dejo de compartir para ir un poquito más a algo que nos va a compartir el doctor Dunstan, que tiene que ver con esa tercera premisa. Cuarta, tu micro. Sí, gracias. Sí, Pati, fíjate que una parte muy interesante de esta parte cualitativa que estaba señalando, este aspecto formativo de la evaluación, tiene que redundar o un elemento fundamental es la retroalimentación. La retroalimentación, identificar las áreas de oportunidad, las áreas de aprendizaje, los aspectos de mejora, entre algunas otras cosas que tiene que hacer. Entonces, el maestro, a partir de la evaluación, puede identificar esa parte o esa necesidad o esos requerimientos de retroalimentación. La retroalimentación es un elemento importante, pero hay un símil para el maestro en sí mismo. Y ya comentabas tú, y era la cuarta premisa, acompañar para mejorar. Acompañar para mejorar. Son dos elementos que están buscando, porque estamos hablando del alumno, del trabajo que hace el maestro de evaluar a los alumnos para identificar. Y también señalabas en el caso de los directores que están también como el llanero solitito, al igual que los maestros. ¿Y quién los acompaña a ellos? ¿Quién los retroalimenta a ellos? ¿Quién les puede dar? Vamos a hablar de esta última premisa. Voy a compartir pantalla, si me permites, y también, al igual que el anterior, voy a partir del deber ser para poder llegar justamente a ello en este sentido. ¿Cuál es el deber ser en esta cuestión sobre el acompañamiento y qué es el acompañamiento y cómo se concibe el acompañamiento? Y para esto, déjenme regresarme nuevamente, aquí estoy. Estoy en esta parte, acompañar para mejorar. Estamos juntando dos conceptos y este tema creo que sí es muy relevante y creo que pocas veces ha sido abordado, así que vamos a pedirle al auditorio que pues también nos pueda seguir y acompañar en Que esto. tome nota. Ándale, acompañar para mejorar. Vean nada más una cosa muy interesante. Voy a verlo nuevamente desde el deber ser. Hay dos leyes y hay un instrumento. Veamos primeramente la Ley General de Educación. La Ley General de Educación dice que las autoridades educativas realizarán acciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación. Ya está juntando justamente este tema del derecho a la educación, que a final de cuentas va redituando en el aprendizaje. Esto lo dice en el artículo 9 de la Ley General de Educación, y también nos dice que la nueva escuela mexicana buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua. Hay que entender entonces que el derecho a la educación tiene relación directa con la excelencia. La excelencia tiene que ver con el enfoque basado en el aprendizaje de los alumnos. Eso lo dice en el artículo 11. Dice que las autoridades entonces van a emitir una norma que se enfoque a la mejora escolar a fin de facilitar la toma de decisiones para su fortalecimiento. Nuevamente vamos a decir el tema de la mejora. Podemos hablar de tres grandes planos de la mejora. La mejora continua, la mejora escolar y la mejora de los aprendizajes. La mejora de los aprendizajes se da en el plano microsistémico a nivel áulico y tiene como instrumentos el maestro, el plan y los programas de estudios, así como la planeación didáctica para
mejorar los aprendizajes de los alumnos. La evaluación es una herramienta que permite justamente la mejora. En el otro plano, la mejora escolar se da en el plano mesosistémico, se da en el plano de la escuela, donde el máximo órgano de gobierno es el Consejo Técnico Escolar, liderado por el director con la participación del colectivo, y ahí hay un instrumento que se llama Programa Escolar de Mejora Continua. Y en el otro plano, en el plano macrosistémico, estaríamos hablando de la mejora continua. Esto corresponde a quien desempeña funciones de supervisión y hay un instrumento que se llama Servicio Extraordinario de Acompañamiento a la Escuela. Déjenme ir deteniendo un poco en esto. Para el proceso de mejora escolar, entonces, se constituirán los consejos técnicos escolares, como sabemos, a fin de contribuir al máximo logro de aprendizaje de los educandos. Esto está en el artículo 108. Y cada CTE contará con un comité de planeación y evaluación, el cual tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua que contemple el aprovechamiento económico o académico entre otros rubros. Ley General de Educación, aprobada el 30 de septiembre del 2019. No estoy hablando del acuerdo reciente, del acuerdo de consejos técnicos. Pero ya se había visualizado, Sergio. Ya se había visualizado, eso está en el artículo 109 de la Ley General de Educación. Pero la Ley General, el tema para la carrera de las maestras dice lo siguiente. Dice que el sistema de carrera de las maestras y maestros busca contribuir al desarrollo integral y al máximo logro de aprendizaje, así como también definir los aspectos que debe abarcar el mejoramiento integral y constante del educando. Acompañar, apoyar, asesorar y recomendar a los colectivos docentes conforme a las necesidades de mejora de las prácticas educativas, así como de los procesos y resultados de aprendizaje de los educandos, es uno de los propósitos de la función de asesoría técnico-pedagógica. Ya entramos aquí al tema. Pero la asesoría técnico-pedagógica no es exclusiva, como mucha gente lo piensa, del asesor técnico-pedagógico. No es exclusiva. Sigo revisando. La asesoría técnica, y aquí nos va entonces señalando que hay asesoría técnica y hay asesoría pedagógica. Y ese es un tema también muy interesante. La asesoría técnica, entonces, es una estrategia de apoyo a las actividades de dirección a otras escuelas de educación básica. Es decir, un director que le apoya a otro director. Entre pares. Muy interesante. Asesoría técnica. Porque sabemos que la función de los asesores técnico-pedagógicos era apoyar a los colectivos docentes. Y para eso lo dice en el artículo 83, que las funciones de asesoría técnica se va a efectuar en los términos establecidos en otro instrumento que ya comenté, que es el Servicio de Asesoría de Acompañamiento a las Escuelas. El SAE. El SAE, que quedó establecido normativamente, jurídicamente, obligadamente desde el ciclo escolar 2021-2022. Insisto, sabemos que esto genera un poquito de ruido y déjenme ir un poquito más al tema. ¿Qué dice el SAE al respecto? El SAE dice es un conjunto de mecanismos articulados para apoyar la mejora de las prácticas educativas, tanto de maestras, maestros, técnicos docentes como de directivos. En ese sentido, entonces, eso lo dice el lineamiento quinto. Para el lineamiento sexto dice que el objetivo del SAE es coadyuvar a la mejora de las prácticas profesionales, docentes y directivas por medio de la asesoría y el acompañamiento. Como vemos, en la Ley General ya nos señalaba que era la asesoría. Y aquí nos pone otro elemento más de lo que es el acompañamiento. La asesoría entonces conlleva un proceso formativo con el propósito de impulsar procesos de mejora en las prácticas educativas para el personal docente y el personal directivo. Esto lo dice el lineamiento 32º y estos dos últimos. El acompañamiento entonces, ¿qué es? Es la colaboración continua, planificada y sistemática a escuelas de atención prioritaria. Y por último nos dice que el acompañamiento va a consistir en acciones para la atención y superación de reto o retos, así como la valoración de lo emprendido a lo largo de sesiones del CTE. Me explico, porque esto es el deber ser. Nos señala entonces que hay una función que es
asesoría técnico-pedagógica. Que esa asesoría técnico-pedagógica la van a llevar a cabo dos figuras o tres: el supervisor, el director y el asesor técnico-pedagógico. El supervisor hacia los directores a través de un director que colabore con la supervisión escolar, esta es la asesoría técnica sobre gestión escolar. La asesoría de los directores hacia los maestros sobre cuestiones propias de la escuela, como lo están llevando en el Consejo Técnico, particularmente con el programa escolar de mejora continua. Y la asesoría, la asesoría del asesor técnico pedagógico dirigido a directores y a maestros para mejorar sus prácticas docentes y directivas. La asesoría entonces es asesoría técnica, asesoría pedagógica. Pero luego el otro elemento es el acompañamiento. El acompañamiento es identificar aquellas escuelas prioritarias que tienen problemas de rezago educativo, que tienen problemas de convivencia escolar y una serie de elementos más para que les puedan dar un acompañamiento durante un ciclo o dos ciclos escolares, según establece el propio SAE. Entonces, el maestro se ha sentido últimamente como el llanero solitito, porque ¿quién me va a apoyar y quién me va a ayudar? Pero no solamente eso. En la experiencia que he tenido en la función que desempeño, los asesores técnicos pedagógicos también se sienten solitos. Entonces, ¿cómo asesorar a quienes deben de asesorar? Ese es otro reto muy interesante. Asesorar a los directores, asesorar a los maestros y asesorar a quienes van a asesorar sobre metodologías de enseñanza-aprendizaje a los maestros. Entonces, esto es un tema muy interesante. Tan interesante es, y si quieres me voy con la última lámina y dejo para darte la... No, es que así como sucede, estamos pensando, bueno, y a la Cruz Roja, ¿quién la ayuda? ¿No? La Cruz Roja, ¿quién la ayuda? Porque están los cuerpos técnicos de emergencia, de apoyo, de asesoramiento, pero finalmente a ellos, ¿quién nos ayuda? Y causó mucha polémica lo del acompañamiento, pero hasta ahorita, maestras, maestros que nos están viendo, caen en cuenta que es para las escuelas focalizadas este acompañamiento. Sí. Es decir, no es la misma figura del asesor técnico asesorando docentes y directivos. Es otra figura y queda generalmente a cargo del directivo, pero en escuelas y de la supervisión también, pero en escuelas focalizadas. Eso llama mucho la atención. Sí. Y aquí, bueno, pues ya por lo que estás comentando y lo que estaba escuchando, pues ahora haz un SENADE para los asesores técnicos pedagógicos. Están incluidos Un todas SENADE, las como figuras quieran llamar. directivas. Pero Sí. curiosamente, y con eso cierro mi participación para ya dejarte a ti, porque acaparé mucho la plática, recientemente hubo una modificación al acuerdo sobre los consejos técnicos escolares. El que estaba vigente hablaba de un instrumento que se llamaba Ruta de Mejora Escolar, que ya quedó obsoleta y ahora es el Programa Escolar de Mejora Continua. Por eso, en estos consejos técnicos nos señalan de dos procesos, bueno, vamos a señalar 4 procesos muy interesantes. Uno, ¿qué es el proceso de mejora continua? Es el desarrollo de capacidades institucionales de cada escuela orientada a garantizar el máximo logro de aprendizajes, la excelencia educativa y el ejercicio pleno del derecho a la educación. Pero el instrumento que nos señala es el programa de mejora continua, que nosotros lo conocemos como el Programa Escolar de Mejora Continua, que es la expresión, según estos nuevos lineamientos, para organizar las acciones de gestión escolar encaminadas a lograr mejores resultados, considerando los principios de la nueva escuela mexicana, a partir de un diagnóstico socioeducativo. Plantea objetivos de mejora, metas, acciones dirigidas a consolidar los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempo establecido. Ahí está el acompañamiento que señalábamos. Y unas dos últimas más y con eso cierro. ¿Qué es el diagnóstico socioeducativa? Lo consideran como la valoración
que realiza el colectivo docente sobre las condiciones educativas, pero no solamente eso, sus retos en términos de aprendizaje y formación integral de sus estudiantes, pero también los que enfrentan sus maestras y maestras en cuanto a sus prácticas docentes y directivas. La organización, gestión y administración de la escuela, las condiciones de infraestructura, el papel de madres, padres de familia, tutores, la relación con la comunidad, así como el contexto social, económico, territorial y cultural en el que ésta se ubica, lo que permite establecer el punto de partida para sustentar decisiones y llevar a cabo acciones de mejora. Por último, pues nos señala que es asesoría. Es el proceso formativo para la mejora de las prácticas docentes y directivas. Estoy señalando los conceptos que están establecidos en el glosario de los nuevos lineamientos del Consejo Técnico que se intermitan, pero ya con eso cierro, ahora sí de manera definitiva. Así como decíamos nosotros, de los creadores del programa analítico para ayer, surge ahora el Comité de Planeación y Evaluación para el siguiente Consejo Técnico. Ya no lo vamos a ver porque me voy a salir del tema, simplemente lo que quiero señalar, asesoría y acompañamiento es un tema central que ahora sí está contemplado en los nuevos lineamientos de los consejos técnicos. Y esta asesoría y acompañamiento no solamente es para el aprendizaje, sino también para la enseñanza. No solamente para los alumnos identificar los de rezago educativo, identificar los que tienen algún tipo de problemas como de convivencia escolar o de alto índice de reprobación o de no promoción, como se le quiera llamar, entre muchas otras, sino también para mejorar las prácticas de los docentes y las prácticas directoras. Por eso creo que queda muy bien ahí la premisa de acompañar para mejorar. El acompañamiento y la asesoría está directamente relacionado con la mejora educativa. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo la ves? Genial, genial, genial. Entonces, yo creo que es importante invitar a nuestros amigos, maestras y maestros, a un evento que pues estuvimos construyendo, que estuvimos deliberando cómo presentárselos de la mejor manera, que tiene que ver con estos cambios, que tiene que ver con este nuevo Consejo Técnico Escolar que queremos, ¿sí? Estos nuevos lineamientos, las tareas de cada actor educativo, estos comités de planeación y evaluación, que es una construcción que se tiene que hacer en el seno de los consejos técnicos y que pues hay novedades, hay novedades. Pues no sé, equipo, si tienen el promo para que lo compartamos. Es una invitación abierta para todos ustedes, maestros. En tanto ponen el promo, recuerden que este es uno de los puntos centrales nodales de la próxima sesión del Consejo Técnico a desarrollarse el día 26 de este mes, si mal no recuerdo. Por eso platicamos con la doctora Patti de la necesidad de hablar sobre ello ahora, antes, para que ustedes preparen, porque de hecho, dentro de los lineamientos que acaban de publicar sobre la siguiente sesión del Consejo Técnico, este punto trae dos grandes anexos, uno que tiene que ver con esto, en la organización del Consejo Técnico, y dos, sobre el Comité de Planeación y Evaluación, que es justamente lo que vamos a estar abordando en esto que hemos preparado para ustedes. Esperemos que sea de su agrado. 23 de abril, maestras, maestros. Esto no termina aquí, de hecho, esto apenas empieza. En el pulso de la educación, siempre estamos pensando en ustedes, en qué cosas les pueden ser de utilidad y de verdad son herramientas que están hechas pensando siempre en ustedes como nuestras figuras más importantes. Una nueva educación es posible a través de ustedes. Médico Gonzalo, adelante. Pues, doctora, no tengo más que agregar esta invitación que realizan de manera muy visionaria nuestros dos expertos de esta noche, el doctor Sergio Martínez y la doctora Patti Frola, inician un proyecto efectivamente pensado para apoyar a los maestros y fortalecer mucho a los consejos técnicos escolares. Muchísimas gracias por esta propuesta. La invitación está abierta. Nuestros canales de comunicación y inscripción siguen generando la recepción para participar el día 23 de abril en esta primer actividad que realizan de manera conjunta Frola Dustar. Así es que será muy interesante escucharles en su disertación esa noche del día 23. Muchísimas gracias, doctora Patti, muy contentos con la asistencia que tuvimos esta noche, 417 participantes haciendo comunidad, y me da mucho gusto que estuvieron reportándose de Aguascalientes, la maestra Luz Ramos, la maestra Marisol Moreno, de Puebla, la maestra Luis Domínguez, de Coyuca, de Catalán, la maestra Eugenia Vázquez,
de Yucatán, doctora, desde el sur ahora, la maestra Milka Osorio, de Guaymas, Sonora, Gina Puga, Ah, Puebla, la maestra María wow. Ortega, y del meritito Huachochi, Chihuahua, el maestro Germán, que estuvo compartiendo algunos comentarios que no alcanzamos a compartir. Enviamos un gran saludo y un gran abrazo a todos los maestros que, como puede observar, de todos los estados de la República, hicieron comunidad, hicieron familia con nosotros esta noche. Así es, con la satisfacción del deber cumplido, enviamos un abrazo, les deseamos muy feliz semana para todos y que tengan un excelente descanso. Cerramos así la transmisión de nuestro programa número 106. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Dustan. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias a Gracias, todos. Sergio. Gracias, Gonzalo. todos. Gracias, Fernelli. Nos vemos pronto. Una edición más de El Pulso de la Educación. El programa del CSI para los maestros de México. Síguenos y comparte con nosotros este espacio académico que no te puedes perder. Les esperamos el próximo lunes con otro interesante y apasionante tema de la educación.